La actuación de la jueza de crimen organizado María Elena Maynard, en dos casos que involucraban a narcotraficantes peligrosos, derivó en estos días en un enfrentamiento abierto entre el Ministerio del Interior y el gremio de magistrados. El miércoles pasado, en una conferencia de prensa en el Parlamento y al día siguiente en una entrevista en el semanario Búsqueda, el ministro Luis Alberto Heber declaró que la conducta de la doctora Maynard no ayuda en la lucha contra el narcotráfico. ¿En qué se basaba la molestia de Heber? En dos episodios. Por un lado, la jueza aceptó un recurso de habeas corpus presentado por la defensa del delincuente Ricardo Damián Cáceres Correa, que le permitió a este recluso dejar de estar aislado en una unidad de máxima seguridad y pasar a contar con espacios de esparcimiento, de educación y de trabajo. El ministro argumentó que personas como el Ricardito, que así le dicen, no se rehabilitan. No se rehabilita esa gente que lleva una organización donde matan gente, cortan manos. Y podemos hacer el intento adentro de una cárcel de máxima seguridad, no fuera. El otro fallo de la jueza Maynard, cuestionado por el ministro Heber, fue el que le permitió pasar a prisión domiciliaria al narcotraficante Juan Antonio González Vica, que 2 meses después de la resolución rompió la tobillera electrónica que tenía puesta y se fugó. En ese caso, la resolución de la magistrada se apoyó en informes supuestamente emitidos por el Instituto Técnico Forense y la Oficina del Comisionado Parlamentario para las Cárceles, que avalaban el pedido de la defensa y lo hacían en función de problemas cardíacos y renales que el recluso padecería. Luego se conoció que esos documentos eran falsos. Bueno, respecto a esta situación, Heber consideró fundamental que sea la justicia quien pida y revise las historias clínicas de los presos que solicitan prisión domiciliaria y exhortó a no cometer la ingenuidad de que con un certificado médico ya estamos admitiendo una enfermedad. Este viernes, la Asociación de Magistrados del Uruguay rechazó los dichos del ministro. En un comunicado, esa gremial sostuvo que esas declaraciones de Heber significan la clara afectación de la independencia judicial, así como el evidente y preocupante desconocimiento de los pilares del sistema republicano, sustentado, dice, en la separación de poderes y el más estricto respeto a la independencia de cada uno. Fue uno de los temas de la semana pasada, sin duda, en la agenda política de nuestro país. Les propongo entonces que profundicemos en esta reacción del gremio de los magistrados. Estamos con el doctor Leonardo Méndez, presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay. Doctor Méndez, buen día, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. En el comunicado este que yo estaba citando, ustedes señalan que el ministro Heber incurre en ataques constantes de índole personal y a la labor de los jueces. Por lo visto, entonces, ustedes no se refieren solo a los dichos de la semana pasada, ¿no? ¿Qué más le recriminan ustedes al ministro Heber? Correcto, sí. Nosotros venimos desde un tiempo a esta parte con esta preocupación que llevó a la emisión de este comunicado. Ya habíamos realizado otro anteriormente en el contexto de los terribles casos de femicidio, y justamente lo que nosotros marcamos allí son básicamente dos puntales en esto. Primero, la investidura que debe ejercer un ministro de Estado y la posición institucional que tiene debe de hacerlo tener mayor cuidado, el mayor de los cuidados al expresarse sobre otro poder del Estado y sobre las actuaciones de este poder del Estado. Por supuesto que nosotros partimos de la base que la tarea nuestra como funcionarios públicos de primera línea es criticable y eso es bueno y hace al ejercicio democrático. El problema está cuando se personaliza la crítica, se va más allá de la crítica de la decisión judicial, que por supuesto además tiene las vías recursivas previstas por el derecho, y se va a la persona, al soporte, ¿verdad? En este caso estábamos hablando de la doctora Maynard, pero han habido insinuaciones respecto de otros colegas también, y de alguna manera se empieza a generar un manto de sospecha sobre la actuación del Poder Judicial, lo cual le hace un muy magro favor al Estado de Derecho y a la democracia, ¿verdad? A ver, ¿podría ser más preciso allí? Usted recién utilizó el término insinuaciones, ahora agregó se tiende manto de sospechas. ¿Qué es lo que ustedes notan que termina produciendo este tipo de declaraciones del ministro Heber?
Ese tipo de descalificaciones, de decir yo a tal juez no lo quiero más aquí, o tenemos un problema con el juez tal, o eso termina en definitiva generando el doble efecto, ¿no?, de cuestionar el funcionamiento del sistema en sí, de someter de alguna forma al ya imagina como al escarnio al colega que está siendo mencionado sistemáticamente de alguna forma, y los términos, las formas en las que nosotros los principales servidores públicos, ¿verdad?, en el caso tanto ministros como los jueces, debemos de guardar en lo que es el trato interinstitucional, porque por supuesto que a otro nivel se puede llegar a entender que se manejen determinadas formas, pero al nivel en que nos estamos manejando nosotros debemos ser muy cuidadosos, porque cualquier expresión fuera de lugar puede provocar no solo una distorsión de la imagen del funcionamiento del sistema, sino también injerencias indebidas, presiones indebidas para los colegas que están tratando casos similares o lo que fuere, ¿verdad? Sí, como que son dos planos distintos, me parece. A ver, por un lado, lo que ustedes entienden que implica con respecto no sé, a la imagen de la persona, del juez en cuestión. En el caso concreto de estos dichos sobre la doctora Maynard, ¿qué entienden ustedes que provoca lo que dice Heber? Claro. ¿Sospechas de qué? Esto trasciende, si de alguna manera se está cuestionando a la persona ya por la decisión que toma, se está cuestionando la imparcialidad de esa persona, se está cuestionando bases muy caras y fundamentales en las que se basa el funcionamiento del sistema, y a través de esa puesta en duda, se pone en duda el sistema todo. Decir que livianamente que un magistrado actúa con absoluto desapego a la ley y con prescindencia del análisis de las cuestiones, es irse más allá de la crítica del fallo, que en el caso del habeas corpus está en trámite una segunda instancia que entenderá lo que corresponda, revocará o no revocará. En definitiva, es adelantarse incluso hasta las soluciones finales, como en este último caso, ¿verdad? Y después mensajes contradictorios, por ejemplo, con la utilización de los dispositivos electrónicos. Por eso, ahora quiero ver los puntos en concreto que han estado en el debate. Pero mi pregunta era, ¿qué es lo que ustedes entienden que implica como afectación para la imagen de la doctora Maynard en este caso? ¿Qué? ¿La sospecha de que hay motivos espurios en su comportamiento, por ejemplo? Y, por ejemplo, se deja ver de alguna forma que al decirse que no se entiende en qué se basa cuando la fundamentación de los fallos surge de sí mismo, ¿verdad? ¿Qué se insinúa con eso? Es grave. Amén de que a nivel quizás periodístico en algunos casos se ha podido analizar si, qué tan permeable o no el Poder Judicial a la corrupción o a lo que fuera. Es muy grave, le hace muy mal al sistema y al país poner en tela de juicio sin fundamento ninguno, justamente de la honorabilidad de sus operadores. Eso es muy peligroso para la institucionalidad. Por otro lado, ustedes dicen que esas expresiones del ministro Heber implican una clara afectación de la independencia judicial. Exacto. ¿Puede desarrollar esta otra parte? Exacto. Usted póngase en la piel de un magistrado, una magistrada que tiene o puede tener casos similares, donde de repente, haya que tomar alguna decisión que por algún motivo deba ser similar, y usted sabe que va a tener la réplica furibunda de un actor de primera línea, y justamente el magistrado, para resolver, nosotros igual lo logramos pese a todo y a las circunstancias, mantener siempre esa actitud de independencia, pero no es tan sencillo en un ambiente donde se somete a la crítica muchas veces infundada o descuidada, la actuación nuestra por no cualquiera, sino por políticos de primera línea, y ese juez tiene que resolver en un caso similar, y los cuestionamientos que se empieza a hacer a sí mismo y a la forma de trabajo y todo lo que ello implica puede afectar su independencia. La independencia es justamente poder desarrollar la actividad sin ningún tipo de injerencia. Más allá que después esa actividad, el resultado final, que es una sentencia, admite todos los recursos que la ley prevé y todo el análisis que corresponda hacer de la misma, siempre separado de la persona. Es un concepto difícil de entender para el ciudadano medio, pero es muy importante en el caso de nuestra tarea separar el resultado del trabajo, que es la esencia de lo criticable, de lo que uno puede estar a favor, en contra, por distintos argumentos, allá confundir la decisión con los motivos de la persona. Nosotros justamente para resolver tenemos que hacer el mayor ejercicio de abstracción de nuestras creencias, de nuestros pensamientos,
de nuestras posiciones sobre determinados temas, porque no importan eso en la decisión. Lo que importa es la aplicación de la norma y la resolución del caso concreto conforme a derecho. Pero para redondear esta parte de la entrevista, doctor Méndez, el ministro del Interior, teniendo en cuenta que está al frente de la policía en particular y de la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, podría decirse, tiene derecho a manifestar su opinión a propósito de una sentencia judicial. ¿Dónde está el límite? Quiero decir que, a ver, es un poder relacionándose con otro poder. Correcto. ¿No? No es que no pueda haber relación entre un poder y otro, no es que un poder o desde un poder no se pueda criticar lo hecho por otro. Exacto. ¿Cómo debió haber procedido Heber? ¿Cuál era, la cancha en la que ustedes admitían que se moviera con sus comentarios? Y se lo voy a tratar de graficar con un ejemplo hipotético, pues no es lo que ocurrió. No es lo mismo que yo diga, yo no quiero más a la jueza fulana acá por tal y cual cosa porque conspira contra el trabajo que te realizamos. Hay que decir, nosotros en este caso entendíamos que no correspondía por tal y cual motivo esta decisión, entendíamos que tendría que haber sido otra por tal y cual motivo, y ahí hay una crítica del fallo. Ahora, si yo ya paso y no queremos más a esta jueza acá y es una complicación y es un problema porque en realidad, y vamos a planteárselo a la Corte, es completamente distinto. A decir, yo no estoy de acuerdo por esto y por esto, entiendo que se debió haber hecho esto otro y no lo que se hizo y no el resultado de ese fallo. Punto. Y la crítica, que eso se ha dado por suerte la mayoría de las veces en esta tónica, en lo que es la historia institucional del Uruguay, es absolutamente válida. Lo han hecho periodistas cuando analizan fallos, infinidad de veces que dicen tal fallo y no se entiende qué pasó con esto y no se entiende qué pasó con esto otro, y jamás vi que alguien dijera no, porque el juez acá tiene tal o cual intencionalidad o que este juez no debería seguir trabajando de esta manera. Es muy distinto desde todo punto de vista, hasta la prensa es más cuidadosa, que no son justamente actores políticos de relevancia, ¿no? Sino que cumplen otra función en la sociedad, muy importante también. O sea, ustedes están planteando una diferencia en el tono, en el lenguaje. Hace unos minutos se utilizó la palabra furibundo, como que el discurso del ministro era furibundo. Que si usted ve alguna de las declaraciones, la exaltación en el mensaje, es como que se pretende de alguna forma saber que, no sé, que el problema del narcotráfico recae en decisiones judiciales. O sea, es simplificar los debates. Acá, por ejemplo, ¿no? Si existe la posibilidad de la prisión domiciliaria y no se distingue el tipo de delito al que tiene beneficio el imputado por razones sanitarias. Y bueno, acá hay un problema que es anterior. Quizás el debate que se tenga que dar a nivel legislativo es, ¿todos los delitos se admiten prisión domiciliaria aunque la persona la requiera por razones de salud? Entonces es un costo que tiene que asumir el legislador, no el juez. El juez aplica las normas. Ahora, si yo tengo una norma que dice, no, los delitos de narcotráfico no podrán bajo ninguna circunstancia someterse a prisión domiciliaria más allá de que existan razones fundadas de salud, bueno, ningún juez va a poder ponerlo a prisión domiciliaria, porque hay una norma que dice lo contrario. Entonces, me explico, hay que ser muy honestos con la ciudadanía al momento de analizar cuestiones tan delicadas que hacen justamente a la imagen del funcionamiento y a la credibilidad que el mismo debe de tener para la sociedad. Entendido entonces cuál es el marco en el que la Asociación de Magistrados se ubica con su declaración del viernes, le propongo que hagamos una pausa y después vayamos al fondo del asunto. Vayamos justamente a estas sentencias, a estas resoluciones de la jueza Maynard que han derivado en esta polémica. La Asociación de Magistrados del Uruguay salió al cruce del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que la semana pasada había cuestionado severamente a la jueza María Elena Maynard por 2 fallos que otorgaron beneficios en las condiciones de reclusión a 2 narcotraficantes peligrosos. Sobre el comunicado, sobre la conferencia de prensa de la Asociación de Magistrados del viernes, estamos dialogando esta mañana en perspectiva con el presidente de esa gremial, Leonardo Méndez. Doctor Méndez, dejando de lado los dichos del ministro Heber, que tradicionalmente tiene un estilo de comunicación muy discutible, le propongo que pasemos al fondo del asunto. ¿Por qué? Porque el fondo del asunto no es menor. Todos estamos preocupados por el avance que viene mostrando el narcotráfico en Uruguay y no queremos repetir acá el deterioro de la democracia y de las instituciones que se ha dado ya en varios países de América Latina. Por eso
dicen los oyentes, lo señalan varios oyentes con sus mensajes, hay que estar muy alertas. Y hay que estar muy alertas, en particular, con cada actuación judicial relativa a estos temas. ¿Usted coincide, para empezar, ¿usted coincide con esa inquietud? Como sociedad, sin duda, hay que estar muy alertas. Es un flagelo que va teniendo un avance a nivel global muy importante. Uruguay viene esquivando de forma estoica este asunto, pero no somos una isla y no estamos ajenos al fenómeno global que se da en este tipo de delincuencia, y sí hay que estar muy alertas como sociedad toda, ¿verdad? Eso sin lugar a dudas. Uno de los fallos polémicos de la doctora Maynard ocurrió a fines de mayo, cuando, ante un pedido de la abogada defensora, aprobó el pasaje a prisión domiciliaria de este narco Juan Antonio González Vica por supuestos problemas de salud. 2 meses más tarde, el delincuente rompió la tobillera electrónica que tenía puesta, se fugó, nunca más se supo de él. El caso, cuando se conoció, llamó la atención a mucha gente. A partir de esa perplejidad se supo que los informes médicos presentados por la abogada y aceptados por la jueza eran falsos. Acá tenemos varios puntos para ir recorriendo. Le pido que dejemos a un costado por un minuto la cuestión de los documentos falsos. Olvidemos los documentos falsos. Dicen muchos, incluso oyentes, bueno, lo han dicho también dirigentes políticos, que la doctora Maynard como que habría pecado de ingenuidad al pasar a un narcotraficante a prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Un narcotraficante de este calibre no tiene escrúpulos. ¿No era altamente probable que fuera a romper la tobillera para fugarse? Bueno, sobre el caso concreto, el detalle del caso concreto, como asociación gremial no nos competiría hacer una valoración nuevamente, porque estaríamos incurriendo en los defectos que marcamos. Nosotros, la función es justamente otra, que es la defensa del trabajador. De todas formas, aquí hay varios aspectos que son importantes tener en cuenta, y creo que algo mencionábamos. Hay delincuentes de distinta peligrosidad, por supuesto. El inconveniente radica en que, inconveniente si así se quiere ver, que este tipo de institutos no distinguen por peligrosidad. Es decir, hay una ponderación en base a derechos humanos, aunque nos pese de repente por el tenor de los delitos que están en juego, el objeto de los móviles, etcétera, etcétera. El imputado es un ser humano, es una persona que puede, en este caso, como dice usted, vamos a abstraernos de lo que encima por añadidura resultó ser documentos falsos. Bueno, con documentos donde fehacientemente se establezca que determinado imputado tiene una condición médica que no puede ser atendible en un centro de reclusión, hay que ponderar los riesgos procesales, que son la eventual fuga, etcétera, etcétera, versus la vida, que es el único bien jurídico que no admite limitaciones por razones de interés general. En ese marco es que, como está previsto hoy, el beneficio de la prisión domiciliaria se otorga. Si, por supuesto, el legislador resolviera que en determinados casos debe ponderarse por el magistrado el riesgo procesal por encima de la vida, y que determinados delitos, aunque corra riesgo de vida por razones de salud, debe permanecer en un centro de reclusión, bueno, ahí las decisiones tendrán otra limitante que hoy no tienen. Es importante siempre tener presente el marco normativo en el cual se fundan las decisiones y por qué a veces puede llamar la atención al ciudadano medio una determinada decisión y no otra. Y justamente en estos casos se tiene que hacer este ejercicio de ponderación de unos riesgos por un lado con el derecho a la vida por el otro. Claro, pero también está por otro lado la, ¿cómo decirlo?, detención misma, el arresto mismo de este narcotraficante. La policía dice no fue fácil, en su momento constituyó todo un logro, y resulta que con una tobillera electrónica se le estaba dando una oportunidad absolutamente única para que la rompiera y se fugara, ¿no? No nos olvidemos que la prisión domiciliaria es privación de libertad. Las personas privadas de libertad están bajo la tutela del Ministerio del Interior. Así sea en prisión, en un centro de reclusión, como en prisión domiciliaria. ¿Qué es lo que está señalando ahí? ¿Que falló el Ministerio del Interior? Yo diría que habría que analizar los roles de cada uno. El magistrado, cuando dispone la privación de libertad mediante un fallo, ya sea en arresto domiciliario, como ha ocurrido hasta por razones sanitarias con represores de la dictadura, ¿verdad?, o
cuando se da en un instituto de reclusión, la tutela de la persona privada de libertad corresponde al Ministerio del Interior, no es competencia del Poder Judicial. Eso como primera cuestión. Y después, lo otro, justamente, si se dispone por razones sanitarias, y como decíamos sobre la hipótesis de pensar que esto era realmente fidedigno, un arresto domiciliario de alguien que por su naturaleza tiene ciertos riesgos, quien debe de aportar condiciones adicionales para la tutela de esa persona es el encargado de velar porque cumpla con la prisión, que es el Ministerio del Interior. Entonces, yo no puedo, como magistrado, decir, y volvemos al principio de la pregunta, como hay riesgo por la naturaleza del delincuente y de los hechos ilícitos por lo que está imputado de una fuga, entonces yo tengo que condenarlo a sufrir de repente un colapso de salud que ponga en riesgo su vida. Como magistrado yo esa ponderación jurídicamente no la puedo hacer. Yo me veo constreñido siempre a tutelar la vida primero, como bien jurídico, así sea el de un delincuente. El problema está en que todos somos seres humanos y todos tenemos derechos humanos, aún aquellos que los vulneran, que eso es lo más impactante para entender a la sociedad común. Para nosotros es el pan de todos los días, ¿me explico? Sí. Pero entonces, en ese contexto la ponderación siempre tiene que ser la tutela de la vida por sobre otros bienes jurídicos. Sí. En la audiencia, la fiscal adjunta de estupefacientes, Gabriela Fernández, se opuso a la prisión domiciliaria, entre otros argumentos por la gravedad del delito que había cometido. Solicitó que se agotaran todas las posibilidades de buscarle un traslado a otro lugar de reclusión donde pudiera continuar el tratamiento para sus problemas renales, la necesidad de diálisis. Incluso insistió para que se exploraran otras opciones. Hubo a partir de ello una consulta al Instituto Nacional de Rehabilitación. El director del INR respondió unos días más tarde que existe un espacio apropiado para un preso con problemas de salud como estos en la cárcel de Punta Rieles, pero la doctora Maynard ya había dispuesto la prisión domiciliaria porque ella tiene una muy mala opinión de la situación de las cárceles y por eso dijo, aunque prometan que van a asegurar el tratamiento, después no van a cumplir. Esta parte de la audiencia y de la resolución también llamó la atención, ¿no? Estamos volviendo al caso concreto y lamentablemente yo allí, repito, no es nuestra función como gremio. Lo que sí tenemos que analizar es, existen dificultades por ejemplo, para el traslado de personas privadas de libertad a las audiencias, porque no hay móviles disponibles ni personal suficiente. La misma dificultad existe para traslados de donde hay enfermerías o como se da en Santiago Vázquez, que hay como una especie de hospital instalado para tratar afecciones que por supuesto no se tratan allí. Centros de hemodiálisis en el INR no hay, por ejemplo, que era una patología que estaba en juego aquí. Entonces, las vulnerabilidades del sistema carcelario, yo creo que sobre eso se ha expresado el comisionado parlamentario, organismos internacionales, no me voy a extender yo porque está todo dicho. Entonces, en ese contexto, y vuelvo a lo que ya le dije, es donde hay que ponderar las posibilidades reales de atención de determinadas patologías, justamente en ese escenario que es para el Uruguay, el sistema carcelario que ha tenido todo tipo de condenas a nivel internacional porque lamentablemente no hay recursos suficientes para ponerlo en las condiciones que debería estar. Entonces, sobre esa base los jueces debemos de analizar muchas veces si realmente es posible determinadas complejidades sanitarias ser atendidas a nivel de centros de reclusión o no. Bueno, y vayamos a la otra parte de este caso. El fallo de la doctora Maynard estuvo basado en informes falsos, en informes apócrifos presentados por la defensa y que supuestamente provenían del Instituto Técnico Forense y de la Oficina del Comisionado Parlamentario para las Cárceles. Acá la pregunta que se hizo todo el mundo es, ¿los jueces no verifican la veracidad de los documentos que presenta un abogado defensor? Fíjense, vino a saberse que el documento del comisionado ni siquiera tenía firma. Bien, en cuanto a los documentos oficiales, y volvemos yo no los vi, no le podría dar una opinión formada del caso concreto porque no nos corresponde. Lo cierto es que hoy por hoy, incluso a los documentos nuestros, los del Instituto Técnico Forense, no llevan firma hológrafa, llevan un QR porque llevan firma electrónica avanzada.
Desde la administración se nos aseguró a nosotros, han hecho investigaciones, que a lo que es el sistema informático nuestro no se han detectado vulnerabilidades. ¿Qué significa esto? Que cuando el funcionario correspondiente, el médico forense, efectuó la firma electrónica, y eso va en vía directa, sin haber intermediarios, hasta el expediente electrónico, donde el juez lo abre, es eso que llegó al juez, es lo que efectivamente se firmó y se hizo. En cuanto a la autoría intelectual de ese informe, bueno, eso es la cuestión que está investigando Fiscalía, si es que existió por parte de ese médico forense una certificación de una patología que no existía. En cuanto a adulteración material, eso está descartado en principio por lo que yo le explicaba. Pero el procedimiento correcto no sería que siempre los documentos de otros organismos de Estado llegaran a los jueces por canales formales y no por los abogados defensores. Si me permite explicarle, ya se lo voy a hacer. Los otros documentos que aportan las partes al proceso, porque el juez no investiga, el juez decide, tanto Fiscalía como la defensa aportan documentos, por supuesto que se analizan. Después están los documentos oficiales, como en este caso. Cualquier documento oficial, la presunción que tiene siempre es de legitimidad. Si yo voy a desconfiar de cada documento oficial que se presenta y voy a tener que ir a la fuente que lo hizo para certificar que realmente lo hizo, sería como desconfiar de una escritura de un escribano. Sería altísimamente complejo trabajar desconfiando de cada documento oficial que se presenta en un expediente. En la medida que tiene la apariencia formal de cumplir con las normas, yo no sé en este caso si llevaba firma electrónica, firma hológrafa, porque sobre el caso, le repito, no me puedo pronunciar porque es una irresponsabilidad de mi parte. Lo cierto es que sobre esa base se decidió. A su vez, nadie, ninguna de las partes, ni siquiera acá la contraparte, en este caso el Ministerio Público, tiene que controlar también la prueba que aporta la defensa, como viceversa. Nadie advirtió ninguna dificultad en esos documentos, por lo cual la maniobra que se está investigando tuvo cierto grado de elaboración muy importante como para que pasaran los controles de los dos ojos, no solo los del juez, sino los del Ministerio Público, que podría haber impugnado esos documentos. Entonces, y ahora eso se está investigando, y eso sí, es muy delicado que hayan profesionales del derecho, en este caso de la defensa, que se presten a este tipo de maniobras, lo cual, por supuesto, afecta enormemente el trabajo y va a generar la realización de nuevos protocolos de análisis para este tipo de cuestiones que va a abordar, por supuesto, la Suprema Corte de Justicia y se van a tener que implementar, porque no es algo que normalmente acaezca en lo que es el historial de la función. Sí, usted acaba de referirse a la abogada, es gravísimo, ¿no? Es gravísimo el hecho de que una profesional de la abogacía haya presentado en una audiencia judicial documentos falsos. Eso es terrible. Pero, al mismo tiempo, demuestra que eso puede pasar. Por eso la pregunta a propósito de cómo eran los procedimientos formales. Ahora la Suprema Corte de Justicia está por emitir una circular en la que insta a los jueces que hayan otorgado prisiones domiciliarias a cerciorarse de la autenticidad de los documentos en los que se basaron. Justamente, miren, no dice eso la circular, ya se dictó, ya circuló, y lo que la Suprema Corte con excelente criterio está haciendo es un revisionismo de las circunstancias donde se otorgó, y lo dice así la circular. Ante los hechos, conocimientos sobre justamente la elaboración de informes apócrifos, falsos, se pide a los jueces que revisen justamente para detectar, por ejemplo, si estos profesionales han intervenido en otros casos, eso es un indicio para investigar, y a los efectos justamente de detectar cualquier otra vulnerabilidad. A tal extremo es la preocupación por algo que no era la práctica normal del ejercicio saludable de la profesión, que la Corte emitió esa circular con absoluto atino para poder investigar los casos para atrás, para ver si no hay alguno que haya colado de esta manera y que lo tengamos como válido cuando no lo es. Sí, acá hay dos comentarios, ¿no? Primero, no se sabe cuántas veces ocurrió esto en el pasado. Queda abierta esa pregunta, ¿no? Eso se está investigando a fondo justamente por Fiscalía, porque no podemos quedarnos en la pregunta, sino hay que tener la respuesta. Y el segundo comentario es, este caso marca un antes y un después, por lo visto. Hay un procedimiento, un sistema de garantías y de resguardos que ahora se vuelve obligatorio y que hasta este momento no existía. Los resguardos, por lo menos que sí existían, que son muchos,
van a naturalmente que tenerse que rever, en lo que tiene que ver con toda la prueba que aportan las partes al proceso, obviamente. Lo que se hace a nivel del Poder Judicial tiene otros controles, pero lo que trae, como tanto Fiscalía, que tiene otros servicios que le pueden brindar también información, como lo que trae la defensa, eso vamos a tener que sentarnos a pensar, y muy bien, cómo seguirlos incorporando al proceso para generar mayores garantías de las que se tenían hoy, indudablemente. Desde la audiencia hay varios mensajes a propósito de esta entrevista, pero sobre lo último que hablábamos, Martín dice, con tecnología blockchain se evitarían esos problemas. De esa manera sería posible evitar alteraciones, convertir un documento en apócrifo, cambiarle su alcance, etcétera, ¿no? Bueno, ahí hay una pista que tiene que ver con desarrollos relativamente nuevos. Bueno, enseguida, doctor Méndez, enseguida le planteo las últimas preguntas. El doctor Leonardo Méndez es presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay. Con él estamos en diálogo esta mañana en la entrevista central de En Perspectiva. Doctor Méndez, el otro caso que expuso el ministro Heber a propósito de la doctora Maynard fue su aceptación parcial de un recurso de habeas corpus presentado por la defensa del delincuente llamado Ricardito. De ese modo se flexibilizaron las condiciones de reclusión en la cárcel donde está alojado, que es una unidad de máxima seguridad. Se dispuso que pasara a contar con opciones de esparcimiento y posibilidades educativas y de trabajo. Acá estamos ante una resolución de primera instancia que fue apelada, está siendo apelada por el Ministerio del Interior. Todavía esto no está cerrado, pero bueno, el principal argumento de Heber es que en las nuevas condiciones de reclusión este delincuente puede llegar a tener contacto con el exterior y ordenar que se cometan delitos. Insistió además en que presos como este no son rehabilitables, por lo que no precisan, por ejemplo, educación. ¿Usted tiene algún comentario para hacer sobre esta otra discusión? Sí, allí, bueno, lo primero y lo más importante que usted marcaba, esto está a decisión de un tribunal que se va a expedir además en plazos breves, porque se tratan de recursos de análisis breve, ¿no? Un habeas corpus, por su naturaleza, tiene que ser de rápida resolución, pues se supone que hay en juego circunstancias vitales de una persona que está en situación de reclusión que ameritan un tratamiento ágil. Luego lo otro, más allá de la peligrosidad del delincuente en concreto, es como muy duro escuchar que hay gente que no tiene posibilidad de rehabilitación. Eso como sociedad nos tiene que interpelar, porque ¿qué hacemos con alguien que a priori decimos que no tiene posibilidad de rehabilitación? ¿Cuál es la solución? No tenemos prisión perpetua en Uruguay, y ni mucho menos la pena capital o cuestiones mucho más graves, ¿verdad? Entonces allí hay una primera luz de alarma que nos tiene que interpelar, que bueno, no son rehabilitables. ¿Y qué hacemos con gente que no es rehabilitable? Lo otro es, bueno, lo mismo. Y en la medida que las normativas que habilitan los derechos de la prisión carcelaria no distinguen entre los distintos tipos de presos, estas acciones son posibles en el marco de lo que legalmente está previsto. Acá lo importante, que esto sí, y vuelvo a lo mismo, el caso concreto no nos podemos expedir y sería una irresponsabilidad de nuestra parte, y a su vez además está en trámite la apelación, que como bien hizo el Ministerio del Interior, al no estar de acuerdo con esa decisión, los servicios jurídicos la apelaron, y bueno, eso el tribunal lo va a resolver a la brevedad, donde si en definitiva queda firme esa decisión o no. El ministro dice que de algún modo una sentencia como esta casi que haría caer el concepto de unidad de máxima seguridad, de una cárcel de máxima seguridad. Si las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos no se estaban cumpliendo en este caso, tampoco se estarían cumpliendo en otros. Y esto habilitaría entonces a otros presos que están en ese mismo tipo de establecimiento a presentar recursos de habeas corpus. ¿No hay acá un bache con respecto a cuál es el alcance de la prisión de máxima seguridad? Hay que analizar, como hablábamos hoy, las condiciones del sistema de reclusión. Las condiciones es lo que consideramos máxima seguridad, o sea, tenemos antecedentes de fugas de delincuentes peligrosos que estaban teóricamente
bajo la mayor seguridad. El tema ¿Usted acá, se refiere al caso de Rocco Moravito, por ejemplo? tenemos en el historial ese, por ejemplo, pero lo delicado acá En ese caso, recordemos, máxima seguridad había en el edificio de la vieja cárcel central, ¿no? Después se modificó, ya no está ahí la prisión de máxima seguridad. El tema es que hay que ir ahí, los jueces de ejecución justamente tienen que hacer las visitas de cárceles en el marco de su labor para justamente ir evaluando las condiciones de reclusión de las personas privadas de libertad, porque es una garantía que debe el Estado de Derecho evaluar, lo hace el comisionado parlamentario también, y que haya un sector de máxima seguridad no implica que no deba de tener ciertas garantías para que esa reclusión tenga condiciones de dignidad. Y ahí es donde empezamos a ver los problemas de falencia que, por supuesto, nos consta desde el punto de vista presupuestal, tiene el Ministerio del Interior, porque no puede hacer más de lo que hace. No es que tengan a la gente en las condiciones que la tienen porque les parezca bien hacerlo, sino que hay un tema de imposibilidades materiales, y ahí volvemos a todo ese conflicto que existe entre los derechos, las normas vigentes y las posibilidades reales en las que se realizan las reclusiones. Ese es el tema allí en el que va a haber que analizar, y mucho, la posibilidad de la sanidad, de la población en situación de privación de libertad, si existen otros medios de atención médica, evitar de esa forma traslados y riesgos de fugas. Hay un montón de cosas que se van a tener que analizar, que llevan tiempo, que llevan dinero y que llevan mucho pienso y mucho análisis. Para terminar, doctor Méndez, yo decía hace un rato, estos dos casos, aunque evidentemente colocan en una posición incómoda a la propia magistrada, cuyo comportamiento se está examinando, estos casos de algún modo marcan una preocupación que existe por lo que está pasando con el narcotráfico en el mundo y lo que de algún modo vemos que también se está dando en Uruguay, ¿no? Hay límites, hay escalones de la penetración del narcotráfico que hace unos años nos parecían imposibles y que sin embargo se han ido dando, ¿no? Y entonces, bueno, está la pregunta a propósito de en qué punto de ese proceso nos encontramos como país, qué es lo que puede venir, cuáles grados de agravamiento pueden darse. En ese contexto, y más allá de, ahora sí, más allá de esta jueza y estos dos casos que están en la agenda, teniendo en cuenta que ustedes salen con este comunicado, ¿en qué medida la Asociación de Magistrados está trabajando con sus afiliados esta materia, esta situación? Vemos, por supuesto, con preocupación lo que ocurre a nivel latinoamericano, más allá de que en Uruguay estamos muy lejos de otras situaciones de violencia y de penetración de estas organizaciones. No podemos hacer la vista hacia un costado, porque son cuestiones que pueden llegar al país. Sería terrible para la sociedad que esto ocurriera, donde estas organizaciones penetraran los tres poderes del Estado, como ocurre en otros países. Eso es algo de extrema gravedad y que merece nuestro cuidado a nivel Estado, ¿no? Tanto por legislativo, ejecutivo como judicial. Por supuesto, nosotros siempre vemos con preocupación que los colegas no cuentan con elementos de seguridad. Por suerte todavía es una sociedad pacífica y realmente no tenemos amenazas serias ni a la integridad física de jueces, juezas ni de sus familias. Eso es un tema que por ahora somos ajenos. Esperemos que la sociedad siga transitando por ese camino y no empiecen a haber otro tipo de circunstancias, como hace poco en Paraguay balearon la casa de unas juezas. No ocurre eso, por suerte, en Uruguay aún. De todas formas, no es cuestión de dormirse en los laureles. Justamente a eso iba con la pregunta, porque la corrupción, entre comillas, del narcotráfico puede meterse en el Poder Judicial por varias vías, ¿no? Puede meterse, por ejemplo, con esto de falsificar documentos. Aparentemente, según ha circulado, uno de estos documentos falsos que se emplearon en este caso costó $100.000. Nada menos, ¿no? $100.000 logró pagar el delincuente por un documento falso para presentar en una audiencia judicial. Entonces, ahí tenemos una señal. Pero después, obviamente, estamos hablando de las otras dos posibilidades. Corrupción de jueces, o sea, que haya jueces
que reciban dinero, que reciban efectivamente influencia de narcos, y por último la posibilidad de amenazas, de que haya jueces que actúen condicionados por amenazas directas contra ellos o contra su familia, etcétera. ¿Cómo están trabajando entre ustedes todo este escenario? Con respecto a lo de las amenazas a la integridad física, esto es lo que hablábamos recién, nosotros por ahora venimos haciendo un seguimiento, no hay informaciones de este tipo, realmente las pocas denuncias que han habido no son en este tipo de delitos, son amenazas más de las que se confirma que no tienen trascendencia real. Se han dispuesto custodias igual, por supuesto, a magistrados, pero no, de hecho los jueces de crimen organizado tienen custodia. Pero en cuanto a la corrupción, ahí justamente es donde hay que ampliar el espectro de personas que estén obligadas, como nosotros los jueces. Nosotros tenemos un muy férreo control. Nosotros, primero que nada, percibimos únicamente nuestros ingresos como funcionarios públicos. Podemos ejercer la docencia en la universidad con un límite de horas, pocas horas mensuales y nada más. Tenemos que hacer nuestra declaración en la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, cada 2 años. No solo nosotros, sino nuestras parejas también, ¿verdad? Debemos realizar trámites bancarios y allí, por ser personas políticamente expuestas, tenemos una serie de controles muy superiores a los del ciudadano común, al hacer giros en redes de cobranza. Nosotros es muy sencillo hacer una trazabilidad de nuestro patrimonio con nuestros ingresos. Debería ampliarse a muchísimos funcionarios más que están en el entorno del trabajo nuestro, sin lugar a duda. En el caso de los jueces, es muy sencillo determinar si un magistrado puede estar involucrado en alguna cuestión de estas, que es absolutamente excepcional. Los poquísimos casos que en la historia han ocurrido han sido rápidamente detectados, han sido destituidos en procesos administrativos correspondientes. La Corte en eso es implacable y está perfecto que así lo sea, pero nuestro altísimo grado de vocación lleva a que nosotros mismos, detectando cualquier cosa que nos llame la atención, damos cuenta, aún del trabajo de los colegas, porque para nosotros es clave la honorabilidad de la función. Para nosotros es un intangible que no tiene precio. Y en cuanto a la posibilidad de amenazas o de chantajes, ¿ustedes en la Asociación de Magistrados tienen algún mecanismo interno a efectos de recibir denuncias, recibimos, digamos, preocupaciones de algunos de los integrantes del gremio en esta materia? Nosotros tenemos todas las vías abiertas, nos han hecho llegar por distintas circunstancias. De este tipo de casos, por suerte, no hemos tenido denuncias, porque eso sería alarmante e implicaría que nos pongamos en luz roja si llegamos a tener el día de mañana la noticia que un colega, una institución de una delictiva de esta naturaleza puede estar ejerciendo presión. No, por suerte los reclamos van por otras vías, por otras cuestiones que no tienen que ver con esto, y nosotros como agremiación siempre estamos prestos a brindar ese apoyo. Pero si ocurriera que un día tuviéramos conocimiento de una circunstancia de esta, habría que tener reuniones urgentes con las autoridades para abordarlas, pero no estaría bueno quedarse con el caso consumado. Acá va la sociedad a tener que abordar este tipo de problemática. Puede haber amenazas también a integrantes del Ministerio Público, a cualquiera de los operadores, ¿no? Sí, claro. Eso es algo de lo que hay que trabajar. Estamos descansados en que nuestra sociedad aún es pacífica, pero allí es donde vemos la mayor preocupación, que el día de mañana puedan haber justamente vulneraciones de la seguridad personal de los operadores. Doctor Leonardo Méndez, presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Muy amable, muchas gracias a ustedes.